Al observar los astros, estos sacerdotes, con el tiempo, van a poder pronosticar, por ejemplo, la época de lluvias, la época de sequías, van a poder pronosticar la cercanía del verano, del invierno, del otoño, de la primavera, los días soleados, etcétera. Entonces, debido a ese conocimiento que tenían solamente estas personas exclusivas, ¿ok? Estas personas van a aprovechar de ese conocimiento que ellos tenían para poder engañar al pueblo y hacer que el pueblo tribute para ellos. Ellos, por ejemplo, decían que eran los intermediarios entre el pueblo y los dioses. Recuerda que los dioses, los primeros dioses, no solamente en el antiguo Perú, sino en toda la humanidad, la primera forma de religión, los primeros dioses fueron pues los astros, la lluvia, fue un trueno, el mar, el agua, la tierra, etcétera. Y el hombre le dio un nombre a cada uno de sus dioses, ¿no? ¿Ok? Y acá, chicos, estos sacerdotes, este pequeño grupo de personas, va a aprovecharse de eso, le va a decir al pueblo que son intermediarios entre los dioses y el pueblo. Y es más, estas personas, estos sacerdotes, bebían o tomaban bebidas alucinógenas en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, acá en el antiguo Perú bebían San Pedro, por ejemplo, ¿te das cuenta? Y eso los hacía alucinar, en otras palabras, estaban pues bajo efectos dopantes, estaban drogados, en otras palabras. Pero el pueblo que contemplaba a estas personas moverse de un lugar a otro no lo entendía así, no sabían que se debía eso a que habían consumido bebidas alucinógenas, sino que el pueblo interpretaba eso como que ellos se estaban comunicando con los dioses. Entonces, de esta manera, estos sacerdotes le decían al pueblo, ¿no? En muchos casos, y en muchos casos lograban predecir lo que ellos, o lograban, se cumplía lo que ellos decían, ¿ok? Por ejemplo, las lluvias, las sequías, y el pueblo tenía pues que obedecerlos, ¿no? Y una de las peticiones que hacían estos sacerdotes para los dioses, que en realidad era para ellos, era pues ofrendas, era pues alimentos, ¿ok? Y el pueblo tributaba a estos dioses. Entonces, estos primeros centros ceremoniales, construidos por el pueblo, pero por orden de los sacerdotes, tenían dos funciones, cumplían dos funciones. Uno, ser observatorios astronómicos, observar los astros, y otra función es pues ser centro de ser centro de tributo del pueblo a los sacerdotes y a los dioses. ¿Ok? Es así como el hombre también se van a formar los primeros centros urbanos, las primeras ciudades, y también así de esa manera surgen las clases sociales. Las clases sociales, chicos, son pues ricos y pobres. Esa clase con muchos privilegios, con muchas riquezas, y la clase que no tiene esos privilegios, que no tiene riquezas, los pobres en otras palabras. Entonces, ¿quiénes son los primeros ricos de la historia? Los primeros ricos de toda la historia no son esos grandes empresarios, los presidentes, no, los gobernantes, no. Son los sacerdotes. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Y cuál era la forma de riqueza de ellos? No era moneda, porque no había moneda. La forma de riqueza de estos primeros hombres era sobre todo el tributo de alimentos, las ofrendas y el respeto que el pueblo les tenía a ellos. Y los primeros pobres de la humanidad son pues los campesinos, los pastores, los pescadores, artesanos, etc. Los primeros focos de civilización en el mundo son, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, Medio Oriente, ¿no? En lo que es la China, China antigua, y acá en el Perú los Andes centrales, ¿no? Recuerda que la primera civilización de América es Caral, ¿no? Es un tema que vamos a hablar la próxima clase ya que corresponde a Historia del Perú. Muy bien, chicos, ha sido un gusto, un placer. Eh, a continuación, sus preguntas sobre el tema. Muchas gracias.